las efemérides y sucesos que no menciona Abel Prieto. Por enésima vez, uno de los ideólogos de la dictadura castrocomunista se esmera en ver la paja en el ojo ajeno. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Si el fascismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático y ultranacionalista de extrema derecha, lo mismo puede decirse del comunismo como fuerza política de extrema izquierda. Ambos sistemas tienen características comunes como el uso reiterado de símbolos que pretenden potenciar de forma absoluta su poder. Sea la supuesta superioridad racial que alegan los nazis o la patria, el partido y el internacionalismo proletario que pregonan los comunistas. En los dos casos se trata de sistemas condenados al fracaso, pues cerrados en sí pretenden abrir la individualidad dentro de la masa sometida a innumerables controles, injusticias y crueldades. Y tienen que exaltar las presuntas cualidades de un líder que siempre se presenta al resto de los mortales que no participan de los privilegios de la cúpula gobernante como un ser superior, llámese Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin o Fidel Castro. Ambos sistemas reprimen el disenso y resultan formas negativas de gobierno, incompatible con el anhelo de libertad consustancial a todos los seres humanos, donde se reconoce la existencia de un solo partido, el que defiende sus intereses. En la lucha de la ideología de la izquierda internacional, el término fascista es endilgado con generosidad a sus adversarios políticos para presentarlos ante la opinión pública como vándalos o cavernícolas, incapaces de estar a la altura del ser humano revolucionario. Pero si revisamos la historia del comunismo en el siglo XX, su legado en cuanto a asesinatos políticos, encarcelamientos y opresión es muy superior al del fascismo, nazismo y falangismo juntos, que fueron las tres expresiones de esa ideología de extrema derecha. Abel Prieto, actual presidente de la Casa de las Américas y autor de las novelas El vuelo del gato y Los viajes de Miguel Luna, quien las haya leído coincidirá conmigo que tiene mucho de oportunidad y muy poco de comunista. Se refirió despectivamente a los jóvenes que protagonizaron los sucesos del 11 de julio, clasificándolos como chusma fascista, si no fuera porque es un San Benito creado por uno de los ideólogos más visibles del castrismo, movería de risa, pues él fue uno de los promotores de la chusma diplomática, el asedio y hasta las golpizas en la ULCAS. Ahora Abel Prieto vuelve a la carga usando como plataforma el periódico Gramma, donde el 26 de agosto publicó un artículo titulado Efemérides fascistas, en el cual considera que ese calificativo se corresponde a la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés el 13 de agosto de 1521. Ahora, Abel Prieto vuelve a la carga usando como plataforma el periódico Gramma, donde el 26 de agosto publicó un artículo titulado Efemérides fascistas, en la cual considera que el calificativo le corresponde a la conquista de Tenochtitlán. La conquista de las Américas por los colonizadores europeos fue, como toda guerra, un episodio cruel, como puede decirse lo mismo de la intervención militar cubana en Angola, una historia todavía por contar en toda su crueldad. Pero de ahí a calificar la fecha como una efeméride fascista hay un trecho muy largo. Cada vez que se evoca los sucesos de la conquista de México, se olvida que los conquistados eran tan crueles o más que los conquistadores y que la historia de la humanidad es una reiteración de la crueldad, algo que también se constata en la vida salvaje, en la colonización de América, donde se inició la historia de la violencia, la evolución de las civilizaciones y la cristalización de las ideas que ponderan el respeto y la dignidad de los seres humanos, así como las garantías de la defensa y protección de sus derechos, constituyen peldaños de un ascenso continuado, no exento de obstáculos, aún en pleno siglo XXI. Que en pleno siglo XXI haya ocurrido sucesos crueles en la conquista de América es lamentable, mucho más cuando se usó el cristianismo como su justificante. Pero no asombra cuando en nuestro país ahora se reprime, se encarcela, se lesiona y hasta se mata
como ocurrió con el joven ultimado por un policía el 11 de julio, a quienes se manifiestan públicamente contra el comunismo. Los hechos sometidos por comunistas cubanos e internacionales en pleno siglo XX y lo que va del siglo XXI revelan una extraordinaria crueldad y un desprecio absoluto por la vida humana, pero son obviados por este tipo de intelectual, característico de la izquierda repugnante. Típicamente fascistas fueron los fusilamientos ordenados por Raúl Castro en Santiago de Cuba en enero del 59 y los que ordenó el Che Guevara en la cabaña en La Habana. Fascista fue la matanza de Río Caminar, y el mismo calificativo puede otorgarse al hundimiento del transbordador el 13 de marzo y al derribo de las avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Fascista también ha sido el trato otorgado a los cubanos durante toda la década de los años 70 y mucho después. Fascista fue la represión de las protestas masivas del pasado mes de julio. La misma naturaleza fascista tuvieron los crímenes sometidos por Lenin y Stalin, la creación de los gulags en la Siberia, los fusilamientos masivos sin pruebas, el exterminio de poblaciones enteras en la antigua Unión Soviética, y esa misma característica tuvieron acontecimientos similares en China, Camboya y los que aún comete Kim Jong-un en Corea del Norte. Un asesino al que la dictadura cubana apoya incondicionalmente. Dentro de esa izquierda repugnante se calienta en el mismo ajiaco personas como Fernando Buenavá, Pascual Serrano, Atilio Boró, Ignacio Ramonet y el rapero argentino Daniel De Vita. El objetivo permanente de estos es la diatriba contra quienes se oponen a sus ideas. Una forma de tratar de desacreditar a los contrarios es tildarlos de fascistas, como en este caso el de Abel Prieto, refiriéndose a políticos españoles y a un órgano de prensa de ese país, a quienes tildó de neofascistas peninsulares y sencillamente por no estar de acuerdo con la opinión que virtió sobre el acontecimiento histórico del presidente de México, Manuel López Obrador. Una vez más, uno de los ideólogos de la dictadura castrocomunista se esmera en ver la paja en el ojo ajeno y elude referirse a las vigas históricas que los han obnubilado y a las que los obnubilan. Y bien amigos, vamos terminando las noticias del momento. Gracias por seguir con nosotros. No olviden suscribirse y compartir con sus amigos y familiares, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad de Cuba. Patria y vida, mis hermanos. Hasta la próxima.